Estamos en el año del dragón. Tenemos que demostrar que somos los mejores gobernantes de una China feudal y para ello tendremos que realizar un montón de acciones con un montón de personajes. Estamos ante un juego de gestión de acciones casi más que de trabajadores, porque solamente podremos realizar una acción en cada uno de nuestros turnos y tendremos que aprovecharla al máximo. Nos permitirá ampliar nuestro elenco de personajes, de, digamos, trabajadores en nuestros palacios, así como ampliar nuestros palacios para producir más en las siguientes rondas. Y de esta manera vamos ampliando nuestra provincia y finalmente el que tenga más puntos pues ganará esta partida. Tengo aquí el despliegue, que es independiente del número de jugadores, y básicamente los jugadores tendrán distintas secuencias o distintas acciones posibles que se dividen en grupos. Tenemos un montón de personajes, 9 tipos distintos, algunos tienen dos versiones, versión joven, versión adulta. Las versiones jóvenes, que son las de la fila inferior, otorgan mucha iniciativa, que es el número, pero pocos recursos, que es el icono, mientras que las versiones adultas otorgan menos iniciativa, pero más recursos. Y hay 3 de ellos, el obrero, la dama de compañía y el cobrador de impuestos, que solo tienen versión joven. Vale, los jugadores tendrán un marcador de puntos de victoria, que marcará quién va ganando la partida, y un marcador de iniciativa para saber el orden de turno. Y luego tendremos un medidor de rondas un poco peculiar, que son 12 eventos. Hay 12 eventos que determinarán las 12 rondas de juego, de las cuales las 2 primeras van a tiro fijo y siempre es paz, no pasa nada. Pero las demás están aleatorizadas. Al principio de la partida se aleatorizan y la única condición es que no puede haber 2 seguidos iguales. Si eso pasa, lo desplazamos, como aquí, si fuesen 2 seguidos, lo desplazamos una casilla para poner uno nuevo en medio, ¿vale? Nada más. Los jugadores tendrán un marcador de su color, empezarán con 6 monedas, 6 yuanes, y tendrán también unas plantas de palacio, empezarán con 4 plantas, para aumentar los palacios. Los palacios pueden tener una planta, 2 plantas o 3 plantas como máximo, y según vamos consiguiendo estas fichas, podemos ir colocándolas para aumentar plantas o para crear palacios nuevos más pequeños que luego podremos aumentar. ¿Vale? No hay límite al número de palacios. En cada palacio podremos poner un personaje, ¿vale? Según el número de alturas que tenga, un personaje por cada altura. Aquí nos cabrían hasta 3, aquí 2 y aquí 1. De esa manera podemos ampliar. Y los personajes los iremos ganando en cada ronda. El juego realmente consta de 4 fases muy rápidas, donde la primera fase consiste en determinar las acciones. Tenemos 7 acciones que están aquí disponibles, se barajan las fichas de acciones y se ponen boca arriba repartidas en bloques, digamos, en grupos según el número de jugadores. Con 3 jugadores, 3 bloques, aunque uno tenga una acción más no pasa nada. Y ahora los jugadores 1 a 1 colocarán su dragón en el bloque que quieran, pero solo podrán realizar una acción de ese bloque. Por tanto, si yo quiero realizar esta acción, me tengo que colocar aquí y seleccionar esta. No puedo realizar, como digo, 2. Puedo colocarme donde ya se haya colocado otro jugador, que por cierto irá en orden de iniciativa. No pasa nada, y puedo hacer la misma acción que él o otra distinta al mismo bloque, pero tendré que pagar 3 yuanes por colocarme en un sitio ya ocupado. Otra opción sería pasar para no hacer ninguna acción, pero cobrar 3 yuanes de la reserva. Vale, de esta manera los jugadores colocarán su dragón para hacer acciones. La mayor parte de las acciones van vinculadas a los personajes que tenemos en nuestro palacio. Empezamos la partida con 2 personajes a escoger y los personajes nos otorgarán recursos, de manera que escogiendo una acción, por ejemplo, la acción del martillo, tengo en cuenta el número de martillos de la propia acción. 1 siempre es 1, ¿veis? ¿Vale? Excepto en monedas, que son 2, más el número de iconos de ese tipo de martillo que yo tenga en mis palacios, en este ejemplo 1. Vale, si escogiese la de arroz sería 1 más 2, 3 iconos de arroz. O si escogiese, bueno, la de curandero no es una acción, se queda ahí, no se tiene en cuenta. Si escogiese, por ejemplo, guerreros, solo sería 1 de esta acción porque no tengo fichas de guerreros. Vale, bueno, en general, cada una de estas acciones nos da ese número de iconos que tiene, 1 y aquí 2, más los que tengamos, para invertir en determinadas cosas. Así pues, podemos ir consiguiendo puntos, podremos ir consiguiendo fichas de arroz, por ejemplo, o de fuegos artificiales, podremos comprar ciertos privilegios a distinto precio, que nos darán puntos al final, podremos ganar dinero, podremos conseguir, bueno, puntos, digamos, por desfiles militares, etcétera, etcétera. Incluso podremos con los martillos coger fichas, una por cada martillo, para ampliar nuestros palacios o tener más. Una vez hecha la única acción del turno, tenemos en nuestra mano 11 cartas con personajes, los 9 personajes y 2 que sirven para cualquier personaje. Escogeremos una, la que queramos, la descartaremos y nos llevaremos un personaje, joven o adulto, lo que queramos, de ese color, ¿vale? Y lo pondremos en uno de nuestros palacios, por ejemplo aquí. Y al momento me llevaré la iniciativa que me marque el número. En este caso, soy el azul, serían 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Esto hará que cambie nuestra iniciativa. Y en la siguiente ronda ya tendré más iconos de producción. Vale, la tercera fase son los eventos. Simplemente en cada ronda hay un evento, que son casi todos malos.
que nos variará, pues puede variarnos los puntos de victoria, los recursos o los personajes. Y por último, una cuarta fase simplemente es puntuar. Puntuaremos en función, bueno, nos desharemos de palacios que estén vacíos, si hay algún palacio vacío perderá una altura, si solo tiene una altura lo perderemos, y recibiremos puntos por los personajes que tengamos y demás. Y empezaremos una nueva ronda hasta llegar a las 12 de este año entero, en el año del dragón. Finalmente, el que tenga más puntos, cambiaremos recursos que no hayamos usado por dinero y cambiaremos el dinero por puntos. El que tenga más será el gobernador de China, el ganador de este juego. Si queréis verlo con más detalle, ver qué son las acciones, cómo funciona exactamente, quedaos sentados porque vamos a nuestro tutorial. Vamos a empezar viendo el tablero, pero fijaos que este tablero ya lo tengo lleno de cosas, porque realmente casi podemos tener el juego ya preparado a la vez que explicamos de qué va, porque todo tiene, o la mayor parte tiene sitio en el tablero. Como veis, este tablero tiene dos cuentas. Una cuenta principal por fuera, que va desde el 0 hasta el 100, ¿vale? 0-100 es la primera, y recorre toda la periferia del tablero. En esta cuenta, esto realmente cuenta los puntos de victoria, lo que nos hará ganar la partida, pues cada jugador coloca su, digamos, octógono, cilindro octogonal, o como queráis llamarle, ¿vale? Aquí, empezando en 0, por supuesto, y con él irá marcando toda la, digamos, toda la puntuación que va consiguiendo en el juego. Pero también tenemos una cuenta interior que va, como veis, del 0 al 60, aunque bueno, no es habitual llegar a tanto, donde los jugadores colocarán su disco, su pastilla de color aquí en el 0 y servirá como marcador de iniciativa. Este marcador hay que tener presente que a medida que los jugadores van subiendo, indicará o marcará la ronda el orden de la ronda de juego, la iniciativa, quién va primero. En este ejemplo iría primero el violeta, luego el rojo y luego el azul. Si en algún momento avanzamos la iniciativa y tenemos que coincidir en la casilla de otro jugador, esto ya se ha visto en otros juegos, por ejemplo, si el rojo avanzase 2, se colocaría encima del violeta. Y ahora el orden va siempre desde arriba hacia abajo, es decir, en este ejemplo que tenemos al rojo encima y al violeta debajo, primero sería el rojo, es decir, el último que ha llegado, curiosamente, y luego sería el violeta, y luego por último el azul, ¿vale? Bueno, pues esto, el marcador de iniciativa. Luego tenemos secciones en el tablero para poner un montón de cosas. Esta que se ve aquí es para el descarte, aquí iremos poniendo el descarte de las acciones, y tenemos una parte muy grande donde colocamos fichas, como veis, tienen unos cuadraditos, ¿vale? Pues colocamos las fichas de los distintos trabajadores que tenemos en el reino. Tenemos distinto tipo, 9 tipos diferentes de trabajadores que tienen dos versiones, la mayor parte, que es la versión joven y la versión adulta. La versión joven nos otorga menos recursos, tiene un número más alto, mientras que la versión adulta otorga más recursos, pero tiene un número más bajo. De la versión adulta hay 4 copias, ¿vale? ¿Veis? 4 fichas, de la versión joven hay 6, ¿vale? Son en estos 6 tipos. Y luego hay 3 más que solo tienen versión joven, y tenemos 10 de la versión joven, ¿veis? No hay doble versión de estos. Y bueno, básicamente son el curandero, que nos otorgará este recurso que servirá para, entre otras cosas, digamos, poder combatir las enfermedades, al monje, que nos otorga el recurso este como de Buda, al agricultor, campesino, que nos otorga arroz, al artificiero, que nos otorga fuegos artificiales para los festivales del dragón, al erudito, que nos otorga un recurso como de libro, de cultura, y al guerrero, que nos otorga un recurso de casco que servirá para las invasiones mongolas. Y luego de los 3 centrales tenemos al constructor, al obrero, digamos, que otorga un recurso como de martillo, la dama de compañía, el abanico, que va un poco relacionado con los dragones que tienen los abanicos, y por último el recaudador de impuestos, que nos otorga monedas, que es la moneda en sí del juego, ¿vale? Como digo, todas con su valor numérico y sus iconos. Y luego en la parte de abajo también tenemos una fila, como veis aquí, ¿vale?, de 12 eventos que marcarán las 12 rondas de la partida, que representa el año del calendario chino, ¿vale?, los 12 meses. A final de cada mes, digamos, sucederá uno de estos eventos. A la hora de preparar el juego, prepararemos estas fichas, no importa cómo se coloquen, no importa el orden, pero siempre irá la versión joven en la parte inferior, todas las versiones jóvenes, y la versión adulta en la parte superior, ¿vale? Como veis, las que no tienen versión adulta obviamente van solo ahí. Pero de estos colocaremos las dos primeras casillas, ya vienen aquí grabadas, ¿veis? Son para los eventos de paz, que son estos dos, simplemente no sucede nada para que en los 2 primeros turnos tengamos algo de cuartelillo, y luego las demás se barajarán aleatoriamente las fichas y se colocarán, ¿vale? Se colocan como salgan, pero no puede haber 2 seguidas, ¿vale? Si no salís en 2 seguidas, simplemente desplazamos una para colocar la siguiente, para que no haya, como veis, dos veces seguidas el mismo evento. ¿Qué significan estos eventos? Bueno, os los cuento un poco por encima, quizá ahora no entendáis muy bien qué significa cada uno, pero una vez conocido qué es cada cosa, veréis que son muy intuitivos. Como digo, los 2 primeros es paz, no pasa nada, no sucede nada.
Este evento que se repite aquí, están repetidos, ¿vale? Hay 2 copias de cada evento. Pues este que veis aquí es el Festival del Dragón. Aquí los jugadores podrán, digamos, puntuar, obtener puntos por los iconos que tengan de fuegos artificiales. El que tenga más iconos, los que tengan más iconos puntuarán 6 puntos y el segundo puntuará 3 puntos, que es bastante, puntos de victoria. Eso sí, deberán descartarse de la mitad de sus fichas de fuegos artificiales. Esta segunda que veis aquí, que está en los dos, aquí están los 2 eventos, es la sequía. Aquí cada jugador debe entregar una ficha de arroz, este recurso comestible, digamos, pues tendrá que entregar una por cada palacio habitado que tenga. Hay que darle de comer a la gente que está en el palacio, ¿vale? Si no puede dar de comer, digamos, tendrá que descartar personajes. Esta que veis aquí, que también está repetida aquí, es la invasión mongola. Como os decía, los jugadores podrán obtener puntos con los cascos en las invasiones mongolas y cada jugador recibirá tantos puntos como cascos tenga o pueda demostrar, digamos, en su haber. Si no tenemos cascos, jugador que no tenga, o jugador que tenga menos cascos, digamos, porque es el que sucumbe a las invasiones mongolas, pues tendrá que descartarse de un personaje. Es, digamos, lo que nos hace luchar por tener cascos. Estos 2 que veis aquí es el evento de enfermedad. Ese evento de enfermedad, o esos 2 eventos de enfermedad, van directamente, lógicamente, contra nuestros personajes. Pues simplemente cada jugador tendrá que descartar 3 personajes que tenga, pero que podrá ir salvando con los morteros del curandero. Por tanto, si otro mortero, si entrega un mortero, en vez de 3, pues se descartará de 2, etc. Vale, esta ya estaba. Y por último nos queda este que veis aquí, que es el tributo imperial. Hay que pagarle al emperador, simplemente cada jugador paga 4 yuanes, 4 monedas al jugador. Y por cada yuan que no pueda pagar, deberá descartarse de un personaje. Vale, pues eso es lo que hay que decir en cuanto a los eventos. Por último, esta zona central servirá para utilizar estas cartas de acción. Veremos ahora en el turno que los jugadores podrán escoger acciones según estas cartas. Estas se barajarán concienzudamente, hay 7 sin contar expansiones, claro, se barajarán concienzudamente y se colocarán aquí. Pero habrá que repartirlas, habrá que colocarlas en montones según el número de jugadores. Pero eso lo vemos después en el turno. En cuanto al tablero, como veis, nada más. Aunque esto nos ha servido casi para preparar la partida, ya veis cómo está casi todo preparado, y para indicar qué fichas hay, cómo funcionan y también los eventos. En cuanto al material de los jugadores, poquito, el disco y el cilindro este octogonal que ya os había enseñado, y además cada jugador tendrá un dragón de su color con la peana, hay 5, y tendrá, lo más importante, un mazo de, como veis aquí, 11 cartas, que tienen, bueno, realmente son 12, vale, hay una especial, ahora os la cuento, que tienen a los 9 personajes que hemos visto, que van por colores, ahí veis al campesino, que era el del arroz, al pirotécnico, al erudito, aquí tenéis al trabajador, al cobrador de impuestos, no, perdón, al curandero, a la dama de compañía, al guerrero, al monje y al cobrador de impuestos. ¿Vale? Además de estos 9, que corresponden con los 9 del tablero, tiene 2 cartas más con una interrogante. Estas cartas quiere decir cualquier personaje. Así que si nos ponemos, podemos tener hasta 3 personajes iguales. Por ejemplo, puedo tener 3 campesinos si utilizo la carta verde de campesino y estas 2 como carta verde. Cuando utilizo estas cartas, veremos que es una por ronda, puede ser, en el momento que la usamos, se usa y se descarta, con lo cual no hay pérdida, no hay duda, puede ser la que nosotros queramos, ¿vale? Esto hará que aumentemos nuestro elenco de personajes en nuestros palacios. Y además hay una carta número 12 especial para cada jugador que está en blanco, simplemente es una carta de reserva, una carta de reemplazo. Si se nos perdiese alguna de estas, podemos utilizar la carta vacía como la que falta, ¿vale? Es un detalle que incluyan una de estas por cada jugador. Por supuesto, cada jugador tiene, en las cartas, tiene el dorso de su color para saber cuáles son las suyas para luego poder volver a separarlas. En cuanto a fichas, por supuesto tenemos más copias que estas que veis aquí. Tenemos, por un lado, las fichas de privilegios. Son muy poquitas y tenemos unas con valor 1, con un dragón. Tienen un valor de 2 monedas cuesta cada una de estas fichas y nos darán un punto por el único dragón que tienen al final de la ronda. Y luego tenemos los privilegios mayores que cuestan 7 monedas, pero nos proporcionarán 2 puntos, uno por cada dragón, al final de la ronda. Por supuesto, la moneda de cambio es la clásica ficha de moneda. En color plateado, valor 1, en color dorado, valor 3. Se pueden intercambiar como queramos, 3 de estas por una de estas por 3 de estas, sin ningún tipo de limitación. Y luego tenemos 2 fichas más de recurso pirotécnico en violeta y recurso de arroz en verde. Vale, van vinculadas a los personajes de esos colores y nos proporcionarán pues fuegos artificiales para los desfiles de los festivales de dragón y el arroz en sí para las sequías, cuando haya que alimentar. Y luego tenemos estas fichas, un poco de la clave de todo, que son los palacios. Estas fichas realmente se llaman planta de palacio, se irán consiguiendo, empezaremos con 4 y se irán consiguiendo, y nos permitirán tener distintos palacios donde colocar personajes.
¿vale? Cada uno de estos palacios puede albergar un único personaje, aquí uno y aquí uno, ¿vale? No hay límite al número de palacios que tengamos y cada palacio pues habrá que darles de comer cuando hay sequía, nos dará puntos por cada palacio habitado y se perderán si están deshabitados, ya lo veremos. Pero a lo que voy es que cuando ampliamos nuestros palacios, bien podemos seguir poniendo palacios de valor 1 o aumentar la altura, digamos, de un palacio ya existente, haciendo que el palacio sea de altura 2. ¿Qué significa? Que puede albergar a 2 personajes, ¿vale? De manera que yo puedo hacer, como os decía, un cuarto palacio de nivel 1 o uno de los que tengo ponerlo en nivel 2. Incluso si gano otro, puedo aumentar a nivel 3 uno de mis palacios existentes, ¿vale? O puedo ponerlo aquí, tener 2 palacios de nivel 2 y uno de nivel 1, como yo quiera. Eso sí, nunca podré pasar de nivel 3, es decir, si consigo una ficha más, ya no puedo ponerle un cuarto nivel, ¿vale? Máximo 3. Y por supuesto, las fichas que ya tengamos no podemos moverlas. Son como hayamos decidido que sean en el momento de colocarlas. Conociendo ya qué tiene cada jugador, vamos a preparar rápidamente esto. Teníamos ya preparado el tablero base, ¿vale? Es una preparación así rápida, digamos. Y cada jugador cogerá las cartas que os acabo de enseñar, además de su ficha de jugador, y comenzará con 4 monedas de yuanes, son 3 de plata y 3 de oro, una moneda de oro que es de valor 3, por tanto 6 yuanes en total, y 4 plantas de palacio. Con estas plantas de palacio formará 2 palacios de nivel 2. Vale, como os he dicho, los palacios no pueden tener más de 3 niveles y podemos tener un personaje en cada planta, digamos, del palacio. Vale, con todo esto preparado, tendremos que coger, los jugadores tendrán que coger por orden, dice el manual que por orden de edad, como buenamente queráis, tendrán que coger a sus 2 primeros habitantes y colocarlos en sus palacios, ¿vale? Para ello pueden coger cualquier habitante de la primera fila, de la fila inferior, de la de los jóvenes, digamos. Por ejemplo, podemos coger pues, a un curandero, ¿vale? Y lo ponemos en este palacio, por ejemplo, y a un obrero, que lo ponemos en este palacio. Ahora el siguiente jugador cogerá otros 2 y el siguiente otros 2, pero lo importante de esto es que nadie puede coger la misma combinación que ya tenga otro jugador. Es decir, el siguiente jugador podrá coger lo que quiera, pero no podrá coger esta combinación. Sí que podrá coger uno azul, combinado con uno violeta, por ejemplo, o uno beige, combinado con uno amarillo, o con uno rojo, pero no la misma combinación que yo. Así que según van pasando las rondas, el último jugador, las rondas no, más bien, este momento de preparación inicial, el último jugador será el que menos posibilidades de combinar tenga, digamos. Pero bueno, que eso lo pasa al principio y además hay 9 personajes, no es mucho problema. Cuando ya tengamos a los personajes puestos, estamos listos para empezar la partida. Por cierto, a medida que los jugadores van llenando los palacios, como digo, podemos llenarlos como he hecho en este ejemplo, o incluso podríamos poner a los 2 en el mismo palacio, porque caben 2, ¿vale? Pero, importante, a medida que vamos llenando que vamos metiendo personajes en los palacios, tenemos que aumentar la iniciativa, en nuestro marcador de iniciativa, el valor que tengan cada uno de los personajes, ¿vale? Por eso los jóvenes tienen un número más alto, porque otorgan más iniciativa a la juventud, pero tienen menos experiencia, por tanto otorgan menos recursos que los adultos. Así que en este caso tendríamos que subir 4 y 2, 6, el contador violeta, azul, he cogido el azul en esta ocasión, pues 6 la iniciativa. A medida que los demás vayan cogiendo sus combinaciones, por ejemplo, si alguien coge este y este, perdón, este no, que es el que he cogido yo, pues este y este sería 5, ¿vale? Imaginemos que el violeta coge esta combinación, sería 5, o si el rojo coge este y este, pues sería 9, y se colocaría de primero en el marcador de iniciativa. De esta manera ya tenemos también la iniciativa lista y recordad, cada vez que coloquemos a un personaje en un palacio, máximo de personajes, el número de plantas, pues tendremos que subir la iniciativa. El turno consiste en 12 rondas, como os decía, y 12 eventos, una por cada mes del año, ¿vale? Y cada ronda consta de 4 pasos que tendremos que seguir, o 4 fases que tendremos que seguir en orden. Son la fase de acción, la fase de personajes, la de eventos y, por último, la de puntuación. Hechas las 4 fases, pasamos a la segunda ronda y tercera ronda, cuarta ronda, así hasta la ronda número 12. Una vez que acabemos las 12 rondas, el jugador que tenga más puntos será el vencedor de la partida. Vamos a ver las fases de la ronda con calma. La primera fase es la fase de acción y quizá es la fase de más chicha del juego. Primero, barajamos bien, si no están ya barajadas, las 7 cartas de acción y las tenemos que dividir en el centro de la mesa aquí, en grupos según el número de jugadores. Vale, por tanto, con 3 jugadores, por ejemplo, pues tendremos que hacer un grupo, no importa que los grupos no sean iguales, ¿vale? Por ejemplo, lo más sencillo es dividir, si son 3 jugadores, pues vamos repartiendo como de 3 en 3, ¿vale? Ahí veis. Y nos sobra una que irá al primer grupo. Por tanto, son 3, 2 y 2, ¿vale? No importa que no sean iguales, no pasa nada. Una vez que hayamos repartido, le damos la vuelta y podemos enseñar las acciones disponibles.
Lógicamente, en todas las rondas, en todas las fases de acción, tendremos las mismas acciones disponibles, pero pueden estar agrupadas de manera diferente. Vale, una vez que tengamos esto aquí, los jugadores, en orden de iniciativa, es decir, primero el rojo, luego el azul, luego el violeta, en nuestro ejemplo, escogerán un grupo y podrán realizar una única acción del grupo. Por ejemplo, el rojo que va primero, imaginemos que se coloca aquí, ¿vale? Bueno, voy a ponerlo tumbado para que lo veáis bien, en este grupo. Ahora podrá escoger de estas tres una acción, solo una, y la ejecuta, pero solo una. El siguiente jugador, el azul, que es el que represento aquí en la partida, pues podrá coger lo mismo, cualquier grupo. Si cojo un grupo como este, ejecuto una de estas dos acciones. Si cojo un grupo donde ya hay otro dragón, puedo hacerlo, no hay problema, puedo usar la misma acción que el rojo u otra de las opciones del grupo, pero debo pagar 3 yuanes de mi reserva, perdón, de mi reserva a la reserva general, ¿vale? Por ponerme donde hay otro dragón. Incluso si ahora el violeta viniese aquí, ¿vale? También puede hacerlo, tendrá que pagar solo 3 yuanes, no 3 por cada jugador que haya, ¿vale? Simplemente es por ir a un sitio ocupado, da igual cuántos lo ocupen, se pagarán 3 yuanes. Si se pone en otro distinto, pues obviamente no, ¿vale? Así, como digo, escogeremos un grupo y de ese grupo una única acción que ejecutaremos. Os cuento las acciones disponibles. La primera que vemos aquí es la acción de investigar, digamos. Tiene que ver con los libros, ¿veis? Los eruditos. Cuando un jugador escoge esta acción, avanzará puntos. Avanzará un punto por el libro que está aquí, ¿vale? Si el rojo, por ejemplo, escogiese esto, avanzaría un punto. Y además, avanzaría un punto por cada icono de libro que tenga en las fichas de investigador, de erudito, que tenga en sus palacios, ¿vale? Si, bueno, en este caso sería el violeta. Si el rojo tuviese, por ejemplo, una de estas fichas, avanzaría 2 puntos más. 1 más 2, 3. Si tuviese esta, avanzaría 3 puntos más. 1 más 3, 4. Si tuviese una de cada, si tuviese más iconos, avanzaría el total de iconos. Por tanto, esta acción nos compensa siempre que en nuestros palacios haya muchos eruditos. La segunda acción, la del martillo, la segunda que veis aquí, es la de construir. Vale, con esta acción, si se escoge esta acción, cogeremos una planta de palacio por este martillo y una planta más por cada icono de martillo que tengamos en nuestros palacios. Por ejemplo, si el el azul escogiese esto, cogería 1 y como tiene aquí otro martillo, 2 plantas de palacio. Estas plantas de palacio puede usarlas como quiera, bien para ampliar un palacio existente, recordad máximo 3 plantas por palacio, o bien para crear palacios nuevos de una planta, o también podría poner este de 3, o como quiera, ¿vale? Es libre. No hay límite al número de palacios que se pueden tener, se puede tener todos los palacios que queramos, y lo que sí se limita es la altura, 3 alturas por cada, como máximo por cada palacio, y por tanto cabrán 3 personajes en cada palacio. La tercera de las acciones que aquí aparecen es la acción de cosechar, muy parecida. Si un jugador escoge esta acción, cogerá una ficha de arroz por este icono y una ficha más por cada icono de arroz que tenga en los campesinos que estén en sus palacios. ¿Vale? En este ejemplo no habría, pero si tenemos alguna de estas en un palacio, sumamos los iconos a lo de la carta y cogemos ese número de fichas de arroz, que dejaremos visibles, ¿vale? Estos recursos son visibles para todos los jugadores y, como digo, las fichas de arroz se usarán en los eventos de sequía. Cuando llegue un evento de sequía tendremos que descartar una ficha de arroz por cada persona que esté en nuestros palacios habitados. Hay que darles de comer. He dicho por cada persona, no, quiero decir por cada palacio, ¿vale? No es por individual, es decir, en un ejemplo como este, si llega el evento de sequía tendríamos que descartarnos de 2 fichas de arroz, una por este palacio que está habitado y otra por este que está habitado, no por este. Si esto estuviese así, tendríamos que descartar una sola ficha de arroz, una por este palacio habitado, ninguna por los otros, ¿vale? Ojo, es importante la matización porque así eso nos condicionará si queremos palacios grandes donde es más fácil alimentar o distintos palacios más pequeños, ¿vale? Eso en cuanto a la opción de cosechar para las fichas de arroz. La siguiente acción que veis aquí es la de pirotécnica, muy parecida. Cogemos, si alguien escoge esta acción, cogemos una ficha violeta por este icono y una más por cada icono de pirotecnia que tengamos en nuestros palacios. Vale, estos iconos también son públicos. ¿Para qué sirven? Cuando hay un evento de Festival del Dragón, el que tenga más de estos recursos se llevará 6 puntos, él o los que. Es decir, si hay 2 empatados, se llevan 6 puntos cada uno. Y se descartarán de la mitad de sus fichas. Y el segundo jugador, o los segundos jugadores, los segundos que tengan más, se llevarán 3 puntos y también se descartarán de la mitad de las fichas. Redondeando, por cierto, hacia arriba. La siguiente acción que tenemos es la de comprar privilegios. Si un jugador escoge esa acción, podrá comprar un único privilegio, que puede ser, si recordáis como os enseñaba, privilegio menor o privilegio mayor. El privilegio menor cuesta 2 yuanes.
y el privilegio mayor cuesta 7, ¿vale? Al final de cada ronda, bueno, y el que compre se quedará en su zona. Al final de cada ronda, el jugador se llevará un punto de victoria por cada dragón que haya en sus privilegios. Y ojo que solo se puede comprar uno, incluso aunque tengamos dinero para comprar varios, solo podemos comprar uno por ronda. La siguiente acción es la de recaudar impuestos. Nuevamente, ya lo podéis suponer, se cogerán 2 monedas por la propia carta, si alguien escoge esa acción, ¿vale? 2 de plata, valor 1, más el número de monedas que tenga en cada icono de recaudador de impuestos que esté en su palacio. Si tuviese uno de estos, pues se llevaría 3 monedas más, ¿vale? Que podemos cambiar, obviamente, entre plata y oro, valor 1, valor 3, como queramos, ¿vale? Y se los llevaría a su reserva, sin ningún problema. Y la última que tenemos aquí es la acción de desfile militar. Vale, tiene que ver con los militares, pero no es guerrear, es un desfile. Simplemente el que escoja esta acción avanzará un puesto o un punto, una casilla, digamos, en el contador de iniciativa, ¿vale? Por este casco rojo. Por ejemplo, si el violeta escogiese esta acción, se llevaría pues un punto por el casco de la carta y uno más por cada casco que tenga en sus palacios. Vale, no es directamente combatir, recordemos que estos cascos no servirán para la invasión mongola. Vale, el que tenga menos perderá personajes, así que es importante tener cascos. Pero durante la parte pacífica, digamos, nos permitirá aumentar nuestra iniciativa en el medidor de iniciativas. La segunda fase es la fase de personajes. Cada jugador, sabéis, tiene las cartas de personaje en su mano, ¿vale? Tenemos realmente los 9 personajes y 2 más que ya os he dicho que son de personaje, de cualquier personaje, ¿vale? Bueno, por tanto tenemos 11 cartas. Jugaremos una en cada ronda, excepto en la última. En la última, esta segunda fase, no tendrá lugar porque ya no tendremos cartas, no hace falta recordarlo. Bueno, simplemente en esta fase el jugador escogerá una carta, la que buenamente quiera, la descartará en la zona central del tablero. Y bueno, se pueden descartar boca abajo si queréis, no pasa nada, y cogerá una loseta cualquiera de ese personaje. En este caso, como veis, es verde, ¿vale? Pues cogemos una. Si cogemos a uno joven, pues nos proporcionará menos recursos en una fase posterior, pero nos dará más iniciativa. Uno mayor, al revés, menos iniciativa, pero más recursos. Supongamos que cojo al mayor, por ejemplo, lo coloco pues en este palacio. Cuando coloco un personaje, es decir, ahora mismo aumento mi iniciativa, ¿vale? En este caso sería 1, el azul aumenta en 1, pero no me llevo recursos. Los recursos solo tienen lugar en la siguiente ronda, en la primera de las fases, ¿vale? En la fase de acción, si utilizo una acción de cosechar, por ejemplo, ¿vale? Así que, ojo, sí, la iniciativa, no los recursos. Mientras haya cartas en la mano es obligatorio mientras haya sitio en el palacio, mientras yo tenga sitio en los palacios, es obligatorio usar las cartas e ir poniendo personajes. En el momento en que un palacio esté lleno, por ejemplo, este ya está lleno, yo puedo quitar a este personaje, no lo devuelvo a la reserva, lo descarto para cambiarlo por otro, si así lo deseo. Pero si todos los palacios están llenos, si aquí ya tuviese 2, aquí ya tuviese 3 y aquí 1, si lo deseo puedo quedarme como estoy. Tengo que jugar una carta igual que se descartaría y no estoy obligado a cambiar a ninguno de mis personajes si no quiero. Pero claro, tampoco gano iniciativa, ¿vale? Pues simplemente cada jugador descarta una carta y amplía un poco su palacio en esta segunda ronda de personaje que, como digo, no hay en la última ronda de juego. Llega ahora la fase de eventos. Como ya os decía antes, la fase de eventos está delimitada desde el principio. Tenemos que tener un poco de ojo porque sabremos qué eventos habrá. Vale, os lo recuerdo rápidamente. Los eventos de paz, primeras 2 rondas, no pasa nada y a partir de aquí es aleatorio, nunca hay 2 seguidos iguales. Vale, el evento de desfile de dragón, de festival del dragón, contabilizamos el número de recursos violetas, de pirotecnia, el que tenga más 6 puntos, el segundo 3 puntos y se descarta de la mitad. Evento de sequía, cada jugador tendrá que entregar una ficha de arroz por cada palacio habitado que tenga. En este ejemplo serían 3, ¿vale? Si fuese así, como os decía antes, serían solo 2, ¿vale? Por cada palacio habitado, una de arroz, una ficha de arroz. Si no tenemos fichas de arroz, hay que descartar pues un personaje por cada palacio que no se pueda pagar, digamos. Las invasiones mongolas, cada jugador recibe puntos de victoria, como cascos tenga en su poder, ¿vale? Fichas de las rojas que tenga en los palacios. Y el que tenga menos cascos tendrá que descartar un personaje, porque es el que sucumbe. Vale, la ficha de enfermedad, esta ficha hace que tengamos que descartarnos de 3 personajes, fijaos, me dejaría vacío, pero podemos evitar uno por cada icono que tengamos de curandero, ¿vale? En este caso, con un icono de curandero que tengo, tendría que descartarme de 2, así que mucho ojo. Vale, y por último, el tributo imperial, pues cada jugador tiene que pagar pues 4 yuanes porque sí, al emperador, no hay más, es un impuesto, 4 yuanes. Y si no puede pagarlos porque no los tiene, perderá un personaje por cada uno que no pueda pagar. Una vez realizado el evento, antes de pasar a la siguiente fase, hay que tener en cuenta lo que se llama el deterioro. Vale, puede ser que durante esta fase hayamos perdido personajes. Cuando perdemos personajes, que se descartan, hay que comprobar al final de la fase de eventos si hay algún palacio deshabitado. Si lo hay, cada palacio deshabitado pierde una planta, ¿vale? Ese que tenía 2 se queda con una.
Ojo, porque si el palacio que está deshabitado es de una planta, se pierde, nos quedamos sin el palacio, ¿vale? Mucho ojo con los palacios pequeños y deshabitados, que puede hacer que los perdamos rápidamente. La cuarta fase de la ronda, la última, es la fase de puntuación. Una vez que hayamos quitado los palacios deshabitados y demás, puntuaremos. ¿Cómo puntuaremos? ¿Cómo aumentamos puntos? Además de algún punto extra que podamos ir consiguiendo previamente, por ejemplo, con las invasiones mongolas, pues tenemos que puntuar un punto por cada palacio que tengamos, no importa si está o no habitado, no importa cuántas plantas tiene, simplemente por cada palacio un punto. Un punto por cada dragón en los abanicos de las damas, ¿vale? Si os fijáis aquí, en las fichas de las damas tienen un abanico con un dragón, ¿vale? Pues cada ficha de dama, digamos, cada dragón que tenga las fichas de dama, nos llevaremos un punto por ellas. Y por último, un punto por cada dragón que tengamos en los privilegios que hayamos comprado. Si compramos un privilegio al principio, en la primera ronda, pues luego nos estará rentando durante el resto de la partida, ¿vale? Hay que tenerlo presente. Lógicamente los privilegios mayores, que cuestan 7 yuanes, nos dan 2 puntos, 2 dragones. Sumamos los puntos que sea y estamos dispuestos o listos para jugar una siguiente ronda. Finalmente, cuando se acaben las 12 rondas, puntuaremos, además de la puntuación normal de la cuarta fase de la 12ª ronda, puntuaremos unas cosas más, digamos, unos puntos especiales. Primero, personajes. Cada personaje que esté en algún palacio, no importa cuál, aportará 2 puntos. Aquí tendríamos 6 puntos más, ¿vale? Pues aumentaríamos nuestra, bueno, obviamente esto estaría más alto, pero aumentaríamos nuestra puntuación en 6. En segundo lugar, los monjes. Para calcular a los monjes tenemos, fijaos que los monjes no nos han valido de nada durante todo este turno, pero estos turnos que hemos visto, pero al final de la partida multiplicaremos el número de budas que haya en un templo por la altura del templo. Es decir, si tenemos pues estos dos monjes, que son 3 budas en este templo, nos daría 3 budas por 3 alturas, 9 puntos. Sin embargo, si estuviesen aquí, pues serían 3 budas por 2 alturas, 6 puntos. Si estuviesen repartidos, pues si aquí estuviese el de 2, 6 puntos, si aquí el de 1, pues 2 puntos. Vale, os hacéis cargo, ¿no? El número de budas que haya en un palacio por la altura del palacio, y nos da ese número de puntos. Y por último tenemos que vender nuestro arroz sobrante y nuestros fuegos artificiales sobrantes, los venderemos al precio de 2 yuanes cada uno y los cogeremos de la reserva. En este ejemplo pues serían 4, ¿vale? Me cojo 4. Y ahora cada 3 yuanes, cada 3 nos da un punto de victoria. Así que cambiamos nuestros yuanes dividido entre 3 por un punto de victoria. Finalmente, el que tenga más puntos de victoria ganará este juego, este año del dragón. Si queréis darle más profundidad al juego, esta edición 10º aniversario viene con 2 expansiones. La primera, la muralla china, consiste en una nueva carta de acción. Ahora tendremos 8 cartas, funciona como las demás, se baraja con las demás y nos proporciona la acción de construir muralla china. Y cada jugador tendrá 6 fichas de muralla de su color, como veis son las 6 iguales, ¿vale? Pero cada una de ellas tiene una bonificación, como 3 puntos de iniciativa, una ficha, una base de, digamos, de palacio, 3 dragones, una ficha de arroz, 2 monedas o una ficha de fuegos artificiales. Vale, ¿cómo funciona? Cuando el jugador escoge la acción de crear muralla china, escogerá una de sus fichas sin usar, la que quiera, y la colocará. Se llevará la recompensa, por ejemplo, aquí se llevaría una ficha pirotécnica, y se colocará en la primera loseta de evento que no tenga muralla. Tenemos las 12 losetas de evento, pues la colocamos aquí. ¿Vale? Este evento, bueno, para que lo veáis, lo subo un poco. Este evento, el primero, que sería de paz, tiene una muralla china. El siguiente que quiera construir una muralla china lo colocará en el segundo evento. Por tanto, como máximo podrá haber 12 partes de muralla china, no importa de qué jugadores, pero como máximo 12, una por evento, ¿vale? ¿Cómo se puntúa la muralla china? Bueno, pues la muralla china se puntúa en 3 ocasiones. Se puntúa con los 2 eventos de invasión mongola y al final de la partida. Cuando llega un evento de invasión mongola, puntuamos la muralla china. Si la muralla llega hasta ese evento, es decir, si hay suficientes fichas de muralla en los eventos para llegar hasta el propio evento de invasión mongola, la muralla defiende y cada jugador se llevará un punto de victoria, ¿vale? Por la muralla, ¿vale? Por cada loseta, pues bueno, no es por cada loseta, sino los jugadores que tengan loseta de muralla ganan un punto de victoria. Sin embargo, si la muralla no llega hasta la ficha de invasión mongola, ¿vale? Primero hasta la primera y la segunda hasta la segunda, obviamente, pues tendrán los jugadores que tengan menos fichas de muralla, tendrán que descartar, o el jugador que tenga menos fichas de muralla tendrá que descartar un personaje, ¿vale? Después de las 12 rondas se lleva a cabo de nuevo la puntuación de la muralla de la misma manera, se llega hasta el final, vamos.
La segunda expansión se llama los supereventos y consiste no en el propio evento, sino en estas 10 fichas que tenemos aquí. Vale, estas 10 fichas se barajarán, dadas la vuelta, se aleatorizarán, se cogerá una al azar y las demás se les retirarán del juego. Esa que se escoge al azar se colocará en la esquina, ¿vale? Por eso tiene esa forma, del evento, no de este, que es de paz, que será el primero o el segundo, sino del evento número 7, ¿vale? Después del séptimo evento habrá un superevento. Vale, fijaos que además queda bastante chulo, porque al colocarlo así en la esquina da la impresión de que es doble el evento, ¿vale? Y según lo que nos salga, pues tendremos distintas acciones. Vale, os cuento más o menos qué hace cada una. Esta, por ejemplo, hace que se pierdan 2 plantas de palacio, ¿vale? Este evento, como podéis suponer, es malo, es un terremoto, no se aprecia mucho en el dibujo, pero es un terremoto, hace que se pierdan 2 plantas del palacio que esté construida. Esta de aquí del pergamino pues hace que los jugadores se beneficien de las ventajas de alguno de los personajes de su palacio, lo cual siempre es útil. El volcán hace que movamos todos los marcadores de iniciativa a la casilla 0, ¿vale? Digamos, empezamos de nuevo. Este es el Festival de los Faroles, simplemente los personajes puntúan y dan 2 puntos de victoria por cada uno que tengamos, lo cual siempre es muy útil. Vale, tenemos aquí al intento de asesinato, al asesino, digamos, que se descartan todos los privilegios. Tenemos el Buda, este pequeño Buda que tenemos aquí, hace que los Budas puntúen, no solo al final, sino ahora mismo, en ese séptimo evento, se puntuarán los Budas. Vale, el eclipse solar, este que veis aquí, que es un poco raro, se realiza, digamos, por segunda vez el evento 7, si este se coloca sobre el séptimo evento, bueno, pues se realiza el séptimo evento, y si se coloca este, se vuelve a realizar el séptimo evento, ¿vale? Tenemos la inundación o tsunami, que devolvemos pues la mitad del dinero, más de las fichas de arroz, más de los fuegos artificiales, digamos que se lleva la mitad de nuestros recursos en dinero, en arroz y en fuegos artificiales, ya veis que es peligroso. Tenemos aquí la puesta de sol, bueno, más que puesta de sol es el amanecer, que escogemos un personaje joven y nos lo llevamos. Eso sí, cada jugador escogerá uno distinto, no podemos coger uno que haya cogido ya otro jugador previamente. Y por último tenemos el tornado, ya veis que son muchos desastres naturales, con el que descartamos 2 cartas de personaje. Pues hasta aquí en el Año del Dragón, un juego de gestión de acciones bastante rápido que al principio puede apabullar con tantas acciones, pero si lo pensamos un poco, son acciones muy similares. Básicamente consiste en juntar iconos, como solo es una por ronda, no hay mucha pérdida, juntamos iconos de la propia acción más de los personajes que tengamos para utilizarlos de alguna manera, ampliar palacio o lo que sea. Y luego podremos ampliar nuestro elenco de personajes, lo que nos dará más recursos en la siguiente ronda, no en ese momento. De esta manera tenemos que sopesar bien qué necesitamos ampliar en cada ronda para ir consiguiendo más y más puntos, o más y más dinero, que al final nos dará también puntos, hasta conseguir ser los ganadores de En el Año del Dragón. ¿Y se viene la hambruna? Sí. ¿Y me vais a dar bien por el culo? Por el tema de los recursos. Hostia, claro, pero... El primero que se ponga, no tenemos pasta. ¿Y ahora? Bueno, ahora... ¿No tenéis pasta? Pues nada, vas a perder unos cuantos fonaditos. La madre que me parió. Claro, minimiza el daño. Limita el daño, efectivamente. Claro, yo estaba pensando en que me iba a librar por el tema del los icono. iconos. Y digo, venga, por lo menos pierdo uno y tal. Tienes que pagar un arroz por cada palacio habitado, con lo cual yo estoy sofado. Sí. Bueno, pues cojo por menos dinero. Porque outra cousa... Tienes que ir al que te quedas, que no hay más. Esto subo aquí, ¿no? Subes sí por cada casco, 2. Subo 2. Mira, bien. Vámonos. Venga, carta. Voy yo, ¿no? Yo voy a coger esta. ¿Cuántos fulanos voy a perder? ¿3? 3. Sí. La madre que me parió. No, tienes que pagar una ficha de arroz por cada palacio habitado. Claro, tengo 3 palacios Tienes habitados. 3. Y pierdo 3 fulanos. Joder, colega. Uf, claro, yo si lo pongo así pierdo 1. Bueno, con lo cual quedaría vacío igual. No me merece la pena. Pues venga. Escriba. Erudito es, erudito. Erudito. Ay, que debemos subir, perdón. 4. No 3. 2, 3. Bueno, iría... Tú eso. vas primero. Qué triste. ¿Sabes lo Y que- hay otra hambruna después. Sí, claro. Venga.
Voy a Qué descartar locura, un chaval. constructor. Vale, listos. Evento. Hambruna. Yo descarto las dos. Safo. Y yo tengo que perder 2, ¿no? Sí. Y yo ¿Que pueden tres. ser los 2 del mismo o es uno Puede de ser cada uno? que pierdes un personaje. Ah, buena pregunta. Porque Sí que es importante eso. sí, bastante. Hambruna. Bastante, porque me va a joder el Buda. Cada jugador tiene que devolver una ficha de arroz al suministro por cada uno de sus palacios que contenga al menos un personaje. Si el jugador no tiene suficiente arroz, tendrá que descartar a un solo personaje de cada palacio que no pueda abastecer. La madre que te parió, Stephen Feld. Bueno, uno de cada y así no peleamos. Pero nadie. Ya, pero es que luego viene Y otra ya que voy a buena. perder una planta, que ya lo voy quitando. Espera. Vamos por orden que si Vale, no... vale, vale. Sí, perdón que lo esté retrasando, es que no sé. No, no quieres quitar a ninguno. Es que me quedaba con el Buda por los puntos, pero venga, fuera. Vámonos. Vale, listo el evento. Ahora, palacios vacíos, vamos a... Vale, puntos. Yo tengo 2 y 2, 4. Óscar, Otros 4. 4. Tengo 5 otra vez. Este está afianzado en los 4. Y ya está. Azul. Y ahora voy a pegar. Qué desastre, macho. Nada, Sergio. Vamos a ver. Vamos a ver qué narices hago yo ahora aquí. Vamos a Está decir claro dónde vas a ir. Vamos a ver. No sé dónde está tu duda. Lo de los fuegos artificiales otra vez era el que más tiene. El que más 6 y el segundo 3. Y el segundo 3. Ese puede empatar. Y se puede empatar. No puedes pagar. Vale, pues tengo que ir aquí por Era cojones, obvio. evidentemente. Pero era más obvio hacer otra cosa. Pero bueno, era obvio ir ahí, pero por otra historia. Bueno, voy yo. Que obviamente debo ir aquí porque necesito construir una de dos. Por otra historia. Sí, por la pasta. Pero... El siguiente evento va a ser pagar 4. Sí, pero primero está esto y necesito, Ya, es que ya. necesito puntos. Es que me estáis sacando ventaja, necesito recuperarme. Bueno, yo también se lo puedo ir aquí. ¿Es esto de que no puedes ganar pasta? Sí, el dinero. Esto es que... ¿Qué hago ahí? Iniciativa o si no, libros. Que serían Estos puntos. tendrían que ser 3, porque por lo menos para la próxima tienes para intentar ir a alguna donde ya está otro. Ya. Es que solo con 2 Es necesitas para que 2 tengas turnos. recaudadores de impuestos. Vale, Ya. evento. No, perdón, carta, perdón, carta. ¿Esto qué cojones es? Vas tú, Sergio. Vale. ¿Qué era esto, cierto? Y 20 de las 7. Pues me voy a coger... Va rápido, yo creo que empezamos a menos cuarto, Pues así, no es. ¿eh? Los cuartos menos 10. Voy a dejarte recaudador. Tú subes 1, yo subo 3. Yo cojo otro recaudador. Otros 3. Uf. Que ya os pillo. Vale, y ahora sí, evento. Yo soy el segundo. No, estamos empatados. Estamos empatados. Entonces, para Oscar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. son Pega. muchísimos puntos. Y para nosotros 3. Y devolvemos la la mitad. mitad redondeando hacia arriba. O sea, perdemos lo que tenemos. Queda sin dinero, sin fuegos artificiales, sin arroz. Ahora hay que pagarle al fulano este. Ya. Menos mal que soy el primero. Y macho. eran 3, ¿no? 4 monedas. Pero digo, si no os podéis Y nos pagar... tenemos que subir de puntos. Ah, puntos. Cierto. Tengo 5, otra vez. Yo tengo 3, 4, 5 también. 5. Y a mí, por favor, 4. Vale.